Hoy es un día en el que celebramos a ese Dios vivo y a ese Dios maravilloso. Y para eso, pues precisamente quiero te traía este tema, resurrección que lo transformó todo, todo, transformó todo. Y a eso le damos gloria y no es orgullo, es que nos sentimos alegres y dichosos de poder servir a un Dios que resucitó, que no quedó una cruz y que sentimos lástima porque, bueno, pobrecito, porque no resucitó, que lastimaron. Nuestro Dios no se quedó en la cruz. La cruz es una simbología, la cruz es un recuerdo de que Él estuvo allí, pero ahora está sentado a la diestra del Padre y también dirige la tierra, dirige nuestros corazones y nos va a llevar a su propósito. ¿Amén? Y para comenzar esto, quería comenzarlo con algunos datos súper interesantes, ¿no? Algunos datos de, de lo que una persona puede morir. Una persona puede morir por la vejez natural. Creo que es lo más, es lo mejor que hay, ¿no? Cuando una persona muere por su vejez, ya llegó su tiempo, ya llegó a su momento de su vejez, pudo cerrar sus ojos en paz, ya logró todo lo que quería hacer en la vida y pues dejó todas sus cosas en orden, ahora parte a la presencia del Señor. Eso es algo glorioso, ¿verdad? La primera muerte que hay es una muerte natural. Pero también hay muertes por accidente, también hay muertes por enfermedad, también hay muertes por guerras, catástrofes o terremotos. Son muertes mucho más fuertes, ¿verdad? También hay casos extremos que son la muerte por asesinato, por suicidio y está la muerte por pena de muerte. Y en esta pena de muerte, nuestro Señor Jesucristo dio su vida. Él dio su vida, ¿verdad? Injustamente recibió una pena de muerte. Esto usted lo puede leer en Mateo 26, 37, 57 en adelante, ¿verdad? Y una de las características de esa muerte injusta, número uno, es que le prendieron sin antes haberle dado un juicio. Y usted lo va a leer. Y de segundo, buscaban falso testimonio. O sea, no fue un justo juicio que le hicieron, sino anticipadamente buscaban un falso testimonio para poderlo matar, porque no querían que la verdad se revelara, porque no creían que ese era su Mesías, porque ellos prefirieron la religión y no prefirieron la verdad y no prefirieron la vida de Cristo que estaba con ellos, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar un poquito en el contexto romano, algunos significados interesantes que nos va a llevar a la conclusión y quería darte un poco de contexto de esto del sistema romano, ¿no? Lo primero es que el sistema romano consideraba la cruz como algo muy bajo, algo muy vergonzoso y algo muy bochornoso. Por lo tanto, la cruz era algo que solo estaba para los gentiles, para los esclavos, para los malhechores, para los asesinos. Por eso usted ve que Pablo, ¿verdad? Lo azotaron, pero Pablo no recibió el castigo de la cruz porque Pablo era ciudadano romano, ¿verdad? Pero la cruz era para los injustos, para los que habían hecho, ¿verdad? Por tanto, usted puede ver algo muy interesante aquí, que Jesús fue a la cruz no porque era ciudadano romano, sino que era ciudadano del cielo. No fue por injusticia, sino que Él llevó todas nuestras culpas sabiendo que nosotros habíamos sido injustos y que nosotros no podíamos pagar lo que Él tuvo que pagar. ¿Están conmigo? Hay una palabra súper interesante en el latín que dice ibi ad crucem, que significa irás a la cruz. Eso fue lo que le dijeron a nuestro Señor Jesucristo. Tú irás a la cruz. Otro dato interesante es que a los familiares se le daban permiso, ¿verdad? Para estar delante del cadáver, delante del muerto, ¿verdad? Por eso usted ve muchas veces en las películas que algunos familiares, sobre todo María, ¿verdad? Y algunos de sus discípulos, y también lo relatan las escrituras, que estuvieron allí con Jesús hasta su muerte. Pero una de las características súper interesantes es que el hecho de estar allí significaba de que los familiares espantaban a las aves de rapiñas, ¿verdad? Y a los animales para que esto no se comieran los cuerpos, ¿verdad? Sobre todo lo que eran los cuerpos y algunos animales que eran grandes, pues podía desmembrar el cuerpo completamente, ¿verdad? Y eso nos lleva a pensar de que eso es un acto de fe, es un acto de fe, a pesar de que eh, eh,
ese familiar, María y algunos de sus discípulos estuvieron allí, ¿verdad? Ellos hicieron un acto de fe pensando en lo profético. Ellos veían a un hombre muerto, pero estaban allí por un acto de fe porque sabía que él iba a resucitar y que todas sus enseñanzas no iban a quedar en vano. Qué tremendo es saber que nosotros somos personas de fe y que en estos momentos difíciles las enseñanzas de Jesús no van a quedar en vano, sino que nosotros nos mantendremos en fe, enfrente de esa cruz, teniendo la fe de que nuestros problemas también van a resucitar, de que no estamos muertos, de que si Él resucitó conjuntamente nos levantó también a nosotros de los muertos. Maravilloso, ¿verdad? Qué palabra de bendición. Algo también muy importante tocante a este tema es que hay una frase que dice que maldito el que es colgado de una cruz. Es una persona maldita y automáticamente, ¿verdad? La familia de esa persona a quien se había colgado en la cruz, ¿verdad? Se convertía en una persona que era perseguida y era una persona que era avergonzada. Todo el mundo, la mayoría del pueblo de la región señalaba en esa familia porque sabía que había habido un malhechor que había sido colgado, por tanto esa familia la denigraban completamente. Ese es otro punto que quería también que ustedes supieran. Otro punto súper interesante es que estaban los romanos, pero también estaban los griegos. Entonces, los griegos tenían sus dioses, que eran los dioses titanes, ¿verdad? Estaban los dioses romanos, que era Júpiter, Venus, Juno, y a todo esto se les hacía su oración y sus peticiones para ir a la guerra, ¿verdad? En cambio, los dioses de los griegos eran titanes, eran fuertes, eran valientes, eran Zeus y muchísimos de sus dioses, ¿verdad? Entonces, ellos no podían entender cómo alguien decía que había un Dios que era de carne y que había sido colgado en una cruz. Ellos no podían entender esa realidad. Solamente cuando se les reveló la resurrección de la cruz, muchos de ellos pudieron entender. Es interesante saber de que desde el momento o a partir de que la cruz se nos revele a nosotros, podemos entender de que hay un Cristo que es resucitado. Y por eso muchas de mis oraciones siempre, Señor, revélatele, Señor. Nada más cambiará la vida de un ser humano, al menos que éste se revele en su vida. Al menos que tú, Cristo, te reveles en la vida de ese ser humano. Al menos que te le reveles a la persona con quien trabajo. Al menos que te le reveles a mi patrón, nada más lo podrá cambiar. Nada más lo podrá cambiar. Entonces, es interesante que nosotros hagamos esa oración. Señor, revélatele para que ellos puedan conocer cuál es tu propósito, cuál es tu plan de vida para ellos. Amén. La cruz causaba a los oponentes de Roma gran miedo e intimidación, ¿verdad? Cuando en los caminos de Roma ponían las cruces y los prendían a todos ellos, prendían a los muertos. Y cuando la persona pasaba por ahí, eso daba miedo, daba escalofrío, daba temor y daba intimidación. Y esto lo utilizaban también los romanos, ¿verdad? Para intimidar a sus oponentes y a las otras naciones. Ahora, quiero nombrarte algunos factores súper interesantes de la resurrección en cuanto a Roma y en cuanto al reino de Dios. Es interesante que usted entienda esto, ¿verdad? ¿Qué tal si cerramos nuestros ojitos y Dios le está recibiendo como estamos? No importa. Usted le dice, papito Dios, ábreme el entendimiento. Señor, quiero recibir de esa palabra. Yo necesito recibirla. Yo quiero que se me revele de nuevo para ponerla en práctica. Y si usted lo dice, Dios lo va a hacer. Que se vuelva una revelación práctica para mi vida, para poderla manejar en mi diario vivir en el nombre de Cristo Jesús. Y uno de esos factores de la resurrección, ¿verdad? Es que primeramente tenía que haber un lugar de aflicción. Para que pueda haber una resurrección, tiene que haber un lugar de aflicción. Vamos a leer Romanos, fíjese lo que vamos a leer Romanos 1:4, y la palabra de Dios dice así: pero que conforme al Espíritu de la Santidad fue declarado, no se olvide esta palabra, fue declarado Hijo de Dios
con poder por su resurrección de entre los muertos. Escúchame bien, fue declarado. ¿Y a quién le está escribiendo Pablo? A los romanos. Qué tremendo. Entonces, Pablo le escribe a los romanos que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios. Es decir, en el mismo lugar donde se formalizó la crucifixión, fue el mismo lugar donde se predicó de la resurrección de los muertos. Qué tremendo. En el mismo lugar donde se formalizó la cruz. Porque déjeme decirle que la cruz ya venía de los griegos, pero los griegos los crucificaban muertos. Pero los romanos lo crucificaban vivo. Estos eran más sanguinarios todavía. Pero qué tremendo que en el mismo lugar donde se formalizó la cruz, estando vivo, fue el mismo lugar donde un hombre llamado Pablo, dirigido por Dios y respaldado por el Espíritu Santo, predicaron de la resurrección de los muertos. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios es soberano por sobre todas las naciones de la tierra y Él sigue ejerciendo el control de todas las cosas. No hay nada que se pueda salir de las manos de Dios. El ser humano como tal jamás tiene la última palabra. Cada día que pasa, Dios nos da la oportunidad de nosotros arrepentirnos. Es por eso que muchas veces, yo me preguntaba muchas veces, yo personalmente, cuando leía el libro de los reyes y veía a esos hombres que hacían tanta maldad y que conocían al Señor, pero que duraban tantos años su reinado y veía que todavía no se convertían al Señor. Y una vez le dije, Señor, pero ¿por qué tú permites o por qué tú permitías que estos reyes duraran tanto tiempo si eran así de malvados? Y en un momento determinado Dios me dijo, porque es que yo le doy la oportunidad a todos a que se devuelvan a mí. Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios conoce el tiempo de cada uno de nosotros. Ahora es interesante que usted sepa que Dios es soberano y que decide cuándo tú vas a resucitar. Dios sabe cuándo va a resucitar tu finanza, Dios sabe cuándo va a resucitar tu familia, Dios sabe en qué momento te va a resucitar todo lo que tú necesitas que resucite. Todo lo que tú has perdido lo vas a resucitar porque Dios tiene un tiempo para cada situación. ¿Están conmigo? Entonces, qué bueno es saber de que tiene que haber un momento de aflicción. Esos son los factores interesantes antes de la resurrección. Y también contrasta entre lo que es Roma en ese momento y el poder del reino de los cielos, de que Dios siempre va a tener su soberanía por encima de todas las naciones, de todo el poderío humano. ¿Ok? Entonces, fíjate, lo que estamos leyendo es en la misma carta de los romanos. Y quiero leerte Romanos 4:25. Acompáñenme a Romanos 4:25. Y yo se lo voy a leer. El cual fue declarado por nuestros pecados, el cual fue declarado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Me llama la atención y siempre pongo un ejemplo de lo que es la justificación. Es como la madre que tiene un hijo, que el hijo es desordenado, el hijo pues hace cosas malas en la calle, quizás como cuando usted y yo éramos niños que hacíamos travesuras en la calle y llegaban los padres o llegaba la gente de la calle a tocar la puerta de la casa para hacerle un reclamo a la mamá, ¿verdad? Pero algo interesante es que esas personas se quedaban esperando que la mamá o el papá le diera 3 correazos al muchacho delante de la gente. Y sí es verdad que hay padres que le pegaban o que le pegan a los niños delante de la gente, pero déjeme decirle que no es lo correcto, no es lo correcto. Si usted tiene que arreglar algo con su hijo, hágalo de manera personal. No es que los demás lo tienen que ver, porque mucha gente que quiere ver la manera que usted le pega a su hijo, no es para ver su corrección, sino dicen dentro de sí, qué bueno que le pegó, se lo merecía ese sinvergüenza. Es decir, usted no tiene que permitir que su hijo sea humillado mientras usted le está llamando la atención delante de la gente. Y eso mismo fue lo que hizo Dios.
Dios nos justificó. Somos justificados de tal manera que llega la gente o llega el diablo a decir, tu hijo hizo esto y esto. Pero espérate, yo lo justifiqué. Ese problema lo arreglo yo con mi hijo. Tú seguirás siendo un diablo y ustedes seguirán siendo ustedes, pero mis problemas lo arreglo yo conmigo. Eso se llama la justificación. Cristo nos justificó. Y cada vez que nosotros cometemos errores, cada vez que nosotros pecamos contra el cielo, nosotros nos vamos de rodillas, pedimos perdón al Señor y el Señor nos justifica. Es decir, nadie puede venirte a poner un dedo delante de ti y decirte lo que tú hiciste. Es verdad, lo hice, es verdad, fallé, pero Dios me justificó. Usted tiene que levantarse y creerle a Dios de que Dios lo justificó, de que Dios saca la cara por usted, de que Dios tiene el control de su vida. Amén. Entonces, pero es interesante esto que le quiero decir. La palabra entregar, la palabra entregado, que estamos hablando aquí en Romanos 4:25, fíjate lo que dice en el griego. Entregado significa transferir propiedad. Transferir propiedad. Es decir, yo voy a entregar algo, pero ese algo tiene una propiedad. Ese algo tiene una identidad. Ese alguien tiene un dueño. Ese alguien tiene un creador. Ese alguien tiene alguien que te lo está entregando por un tiempo, pero no todo el tiempo va a ser tuyo. ¿Están conmigo? Jesús se entregó por obediencia, pero él sabía a quién pertenecía. ¿Usted está conmigo? La clave de esto, mi hermano, tu dolor, tu temor, tu circunstancia por la que tú estés pasando, ten cuidado y no te confundan. Tú eres propiedad de Dios. Ni la muerte, ni el pecado tienen ningún tipo de potestad sobre tu vida. La tiene Jesucristo, porque Él fue el que pagó por ti. Usted está conmigo, reciba esa palabra en su corazón. Jesús se entregó por obediencia. Es verdad que se entregó por obediencia, pero él sabía a quién pertenecía. Él sabía en el lugar a donde iba y él sabía en qué lugar iba a estar. Él sabía que por más dolor que sintiera, había alguien que lo estaba viendo, había alguien superior, que después de esa muerte, después de ese dolor, lo iba a llegar al mismo lugar de donde él vino. Oh, qué tremendo entender de que el estado donde tú estás no es el estado donde estarás siempre. El estado, el momento en el que estás viviendo, no quiere decir que ahí estarás siempre. Hay un momento para estar y un momento para salida. Tu desgracia, tu infortunio, tu dolor, tu queja tiene fecha de vencimiento porque lo mejor de Dios está por llegar para tu vida. Estás a punto de resucitar de esa enfermedad, estás a punto de resucitar de ese dolor familiar, estás a punto de que algo resucite en tu casa, porque así lo va a permitir el Señor. ¿Están conmigo? Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor, alabado sea tu nombre, Padre. Entonces, el dolor lo permitió Dios en su Hijo, el temor lo permitió, pero nada de esto permitió que Jesús, yendo a la cruz, estas circunstancias lo llevaran a él a entender de que iba a morir para siempre. Él sabía que había un padre que lo iba a resucitar. La pregunta que te hago, ¿tú sabes que hay un padre que te va a resucitar? Él es Cristo, él es Rey de Reyes y él es el Señor de Señores. Pero hay algo que quiero también compartir con ustedes en esta mañana, y es la forma de evangelizar que tenía el sistema romano, ¿verdad? Algunas características, como ellos llegaban a invadir una nación. Ellos lo hacían de la siguiente manera, ¿verdad? Los romanos se infiltraban en medio de la sociedad, en todas las áreas sociales, en el deporte, ¿verdad? Se infiltraban en todas las clases sociales, en la ciencia, en la política, ¿verdad? Y esto tardaba mucho tiempo, esto tardaba muchos años. Entonces, no se infiltraban solamente como soldados, se infiltraban, era un grupo de personas, ¿verdad? Que el sistema romano preparaba para esa labor. Y ellos los enviaban a esa ciudad, a ese territorio, ¿verdad? Y se metían entre la gente. El que trabajaba en el negocio, ahí llegaban los romanos. El que trabajaba de albañil, ahí llegaban los romanos. El que era abogado, también ellos tenían abogados. Se metían en todas las áreas de la sociedad.
y se filtraban. Y allí comenzaban poco a poco a ellos establecerle lo que era el sistema romano. Y algunas de sus características que les daban, pues era la doctrina romana, déjame ponerlo por acá, era que lo invitaban a pertenecer a ese reino, porque ese reino era más moderno, era más inclusivo, tenía más libertades, tenía más acceso, pero este tipo de evangelismo que hacía el sistema romano, ¿verdad? Duraba muchos años, pero ellos sabían, ¿verdad? Que eso tenía poder porque ya ellos venían haciéndolo hace muchos años y era la manera en que ellos lo hacían. Y como ya lo hacían, ellos sabían que era algo efectivo para ellos. Entonces, Salmo 24, 7, 8 dice, ábranse puertas. Te lo voy a leer en la Biblia, Dios habla hoy. Y dice así, ábranse puertas eternas para que reciban al Rey de Gloria. Ábranse en par, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es el Señor fuerte y valiente. Él es el Señor valiente en batallas. Es decir, después que ya se había establecido toda la influencia romana en aquella ciudad, Roma entraba. ¿Pero por qué entraba? Porque ya no iba a haber resistencia. Ya la gente había sido influenciada de manera poderosa y ya ese reino caía porque ya el imperio romano había entrado, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? La libertad que tú tienes hoy para poder predicar se debe a la resurrección de Jesucristo. Porque tú vas con una influencia verdadera, tú vas con una influencia auténtica y tú vas con aquel que levantó al Cristo de los muertos, porque tú has creído en él, porque tú crees en lo que él hizo, pero también crees en lo que está haciendo. Y de la misma manera que él respaldó a Cristo para que se levantase los muertos, ese mismo poder está en ti para que tú declares las bendiciones, para que tú declares las buenas nuevas que ha hecho nuestro Señor. ¿Están conmigo? Entonces, qué interesante saber ese sistema romano y cómo se parece al nuestro, en el sentido de que tú y yo somos influencia, que la resurrección debería traernos fuerza, gozo y paz para nosotros ser de influencia para todos. Y que ese testimonio vivo tuyo, bendito sea Dios, ese testimonio tuyo vivo no se puede quedar metido en el escaparate. Usted tiene que salir a declarar la resurrección de Cristo y lo que Él ha hecho en tu vida. Bendito sea Dios. Ahora quiero compartir contigo rápidamente acá tres importancias de lo que es la resurrección. Tres importancias solamente quiero darte. Número uno, la importancia de que nos da esperanza viva. Déjame leerte primera de Pedro 3:4, dice así. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Una importancia en la resurrección es que tenemos esperanza viva. Ese hijo tuyo, tienes que tener esperanza viva de que Dios lo va a convertir. Ese matrimonio, tienes que tener esperanza viva de que Dios lo va a resucitar. Dios lo va a levantar. Él tiene el poder para levantarlo. Porque tenemos esperanza viva. Porque tenemos esperanza viva. Y eso nadie nos lo quita. Eso es para el que cree. Ese es para el que lo toma. Ese es para el que lo vive. Y ese es para el que lo predica. Ese es para el que cree en medio de la tormenta. Y el que cree cuando todo está bien y cuando todo está mal. Y cuando todo está muerto, tenemos esperanza viva. Porque como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Va a resucitar ese problema. Va a resucitar esa economía. Va a resucitar esos huesos muertos. Va a resucitar del COVID porque el COVID no tiene poder delante de aquel que resucitó de los muertos. ¿Están conmigo? Qué bueno es Dios. Alabado sea tu nombre. Siente esa palabra del Señor en su corazón. Vívala. Segunda importancia de la resurrección. Bendito sea Dios. Segunda importancia de la resurrección. Aquí la tenemos. La segunda importancia es que prueba que el evangelio es verdadero. Prueba que el evangelio es algo verdadero. Pero el primero que tiene que probárselo es a ti.
Porque hay veces que el que está afuera cree más que el que está dentro de la iglesia. Óigame, usted no se ha dado cuenta que en los estados de su teléfono, usted no se ha dado cuenta que en el Facebook la gente que no cree a Dios está mandando más mensajes que usted y yo. Ah, bendito sea Dios, Dios está hablando. La gente hoy día está mandando más mensajes que el propio cristiano. Están evangelizando a la gente y aún ellos no tienen el mismo conocimiento ni han aceptado a Cristo en su corazón, pero están evangelizando a otros. Qué tremendo saber que gente que no tiene a Dios está evangelizando a otros y otros están creyendo por las palabras de estas personas que no conocen a Dios. Y nosotros como cristianos nos estamos evangelizando. Bendito sea Dios. Pero yo creo que hay un pueblo entendido que va a comenzar a entender, va a comenzar a creer en ese Dios resucitado y va a comenzar a bendecir y a proclamar la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Está conmigo, que bendito sea su nombre. Entonces, la importancia de la resurrección prueba que el evangelio es verdadero. Mira lo que dice aquí, 1 Corintios 14, 15, 14. Si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación. Bueno, se acabó esto. Pero espérate, esto no es vano lo que estamos haciendo. Estamos predicando un Cristo vivo. Yo lo predico porque yo sé lo que hizo en mí. Y ese es el deseo que hay en mi corazón. Con ese poder predico. No con el poder de un hombre, de un ser humano. No se trata con el poder muscular que una persona pueda tener. Se trata con el poder que te otorga el Espíritu Santo para que tú declares las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Pero ¿cómo va a ser falsa? Estamos predicando un Cristo vivo. Y esta fe no es falsa, porque cada día estamos viendo más pueblo añadirse a Dios por lo que Dios está haciendo en la vida de cada una de esas personas. Los milagros son incontables, los milagros que Dios está haciendo en cada familia, en cada hombre, en esa mujer, son incontables. Y yo estoy seguro que para las personas que me están escuchando en esta hora, está viendo milagros en la familia. Dios está levantando de los muertos, Dios está sacudiendo el polvo, Dios está construyendo hogares que alaben y que adoren el nombre del Señor, que sean modelos, que sean hogares vivos y que sea una fe genuina. Eso lo está haciendo el Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, prueba de que el evangelio es verdadero. Y con ese gozo usted sale a la calle y con ese gozo usted predica y con ese gozo usted es de influencia en su punto de trabajo, en tu eje personal, en tu trabajo, en tu cocina, en el local comercial, en tu oficina, en tu lugar de comercio, donde quiera que tú estés, ese es tu eje de evangelización. Y tú predicas lo que tú conoces, tú predicas a un Dios vivo, tú predicas a un Cristo que resucitó, ¿verdad? Y ese espíritu que está en ti te da la fuerza para que tú lo hagas. Ya no puedes estar callado, ya no puedes intimidarte, ya no puedes quedarte callado porque lo que él ha hecho en ti no puede quedar retenido. No puede quedar retenido. El hecho que estés como estás no limita lo que tú puedas hacer. Tú puedes estar enfermo, pero tú predicas. Tú puedes estar en una cama, pero tú predicas. Tú puedes estar a punto de divorciarte, pero tú predicas, porque lo que ha hecho Cristo en ti es mucho más grande que lo que te pueda estar pasando. Ese es el Cristo que nosotros conocemos. Yo no sé cómo está usted, tampoco usted sabe cómo estoy yo, pero lo que yo sé es que lo que está dentro de mí es mucho más grande y mucho más poderoso que lo que están ahí afuera puedan imaginarse. Él es grande y Él es poderoso, ¿verdad? Y la otra prueba, que es una importancia de nuestra resurrección, ¿verdad? La tengo por acá, es que la resurrección muestra que Cristo venció la muerte. Qué maravilloso. Cristo venció la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Eso también lo dice en Romanos. Romanos 6:23. El índice de cada uno de nosotros, el índice de mortalidad siempre será el 100%. Porque ningún monto de esfuerzo, ni de poder, ni de riqueza podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Ninguno, ninguno. Pero Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. No tenemos que tener el castigo que viene después de la muerte, porque ya Cristo tomó ese castigo por nosotros. Y si ya lo tomó, ahora, ¿cuál es el secreto?
Si Cristo ya tomó nuestro lugar, ¿cuál es nuestro secreto? Yo te lo voy a dar. El secreto radica, número uno, en que usted no tenga o que usted tome posición de víctima. Bendito sea Dios. La posición de víctima dice, yo estoy enfermo, yo me lo merezco, yo creo que de esta yo no salgo, yo creo que el COVID va a seguir escalando hasta que hay una mortandad grande en este lugar, yo creo que ni la vacuna ni nada que pueda venir pueda sanarme del COVID, de ninguna enfermedad, yo creo que mi matrimonio no podrá resucitar, yo creo que mis hijos serán vagabundos como lo declararon en el pasado. Es una posición de víctima. Pero los hijos de Dios toman posición de hijo. Bendito sea Dios. Y comienzan a declarar que todo lo que estaba muerto comienza a traer vida. Porque ya Cristo se encargó de la muerte. Y Él trajo la vida y vida en abundancia para que nosotros declaráramos lo que hay dentro de nosotros. Bendito sea Dios. Todo lo que está dentro de ti tiene que sacarlo a través de la declaración profética. Y usted declara, porque aunque usted no lo ve en lo natural, usted lo está viendo en lo espiritual. Y usted tiene que decir, y usted se levanta. Y lo primero que usted hace es decirle al Señor, Señor, tomo posición de hijo en el ámbito natural y en el ámbito espiritual. Y usted comienza a declarar, y usted comienza a dirigir sus dedos, y todo lo que está en el espiritual comienza a volverse a su favor, porque lo que usted declara y el cielo se comienzan a alinearse a la declaración, porque la declaración, mientras esté alineada a la palabra de Dios, comienza a traer la vida y la vida que necesita para que todo comience a alinearse y para que todo comience a armarse. No quiere decir que por el hecho que usted esté declarando que todas las cosas se conviertan a su favor en ese momento. Lo interesante es que usted entienda que mientras usted declara, Dios está moviéndose a su favor. Y moverse a mi favor no significa de que Él va a hacer lo que yo quiere, sino que va a hacer lo que Él tiene que hacer, porque Dios es sabio para moverse de manera independiente. Dios no necesita de ti para hacer un milagro. Dios no necesita de ti para hacer lo que Él tiene que hacer. Él lo hace porque Él conoce tus necesidades. Él sabe en el momento por el que tú estás pasando. Él sabe en el momento en que te encuentras. Él sabe que en este momento quizás tú no tienes comida, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Nosotros simplemente tomamos posición como hijos y comenzamos a declarar que la escasez, que la ruina, que la miseria, que la pobreza se tienen que ir, se tienen que erradicar. Porque el Dios grande, el Dios poderoso está con nosotros y en cualquier momento Él va a suplir. Lo peor que usted puede hacer es quedarse callado y dejar que el miedo, que el terror invada su vida, como lo quisieron hacer en el sistema romano. Pues usted ni yo dependemos de un sistema romano, usted y yo dependemos del sistema del reino de los cielos. Y el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, desde ahora, usted reconoce que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo que resucitó. Entonces usted agarra y usted comienza a tomar posición de hijos. Te pueden quitar todo, pero la posición de hijo nunca te la van a quitar. Nunca te la van a quitar. Puede estar por el suelo, puede estar enfermo, puede estar sufriendo de escasez, pero es momentáneo. Porque cuando usted toma posición, entonces dice, oh, verdaderamente, ahora sí me estás hablando. Anteriormente me estabas hablando de otra manera. Anteriormente hablabas de una manera de que ya lo tenías todo perdido. Hablabas de manera negativa. Hablabas que ya no había garantía en lo que estabas haciendo. Ya no había garantía para ese negocio. Hasta te ponías pesimista antes de la reunión, pensando en que esa reunión nos iba a dar los pasos que tú querías que se dieran. Pero cuando tú tomas posición de hijo, tú tienes que entender de que Dios va a respaldar la posición, la declaración y la fe de sus hijos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Bendito sea tu nombre. Por eso es tan importante la resurrección para nuestras vidas. Por eso es tan importante que usted entienda la resurrección. Por eso es tan importante que usted se le revele la resurrección. Por eso es tan importante que usted predique de un Cristo resucitado. Bendito sea Dios. Porque para que la gente crea un Cristo resucitado, usted tiene que predicarle de su resurrección. ¿Cómo hago para yo predicar de la resurrección de Cristo si yo mismo no he resucitado? Bendito sea Dios. Todavía sigo con las mismas mañas. Todavía hablo igual que antes. Todavía tengo el mismo comportamiento de hace 10 años. No, no, no. Tengo que hablarle de un Cristo resucitado. Porque si Él resucitó, también yo resucité conjuntamente con Él.
Por tanto, desde el momento en que yo resucité, mi vida cambió. Y yo predico de la veracidad de ese Cristo por lo que Él ha hecho en mí. Esa tiene que ser tu predicación. Entonces, estos 3 puntos, lléveselo. Nos da una esperanza viva. Prueba que el evangelio es verdadero y demuestra que Cristo venció a la muerte. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, que si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye y que en cualquier momento Él va a traer respuesta para su vida. Hoy es un día maravilloso porque sabemos que Él resucitó. Y si Él resucitó, tenemos fe y tenemos esperanza. Déjame decirte algo, que tu fe y que tu esperanza no sea algo en lo que tú te enfoques en lo temporal. Espérate, dame un segundo. Tu fe no puede ser temporal. La fe de que hoy no tienes para pagar el gas y la luz, tranquilo, Dios te lo va a dar. Espérate, tu fe es temporal, ¿por qué? Porque hoy estás enfermo y mañana no lo estarás. Eso es una fe temporal. Nuestra fe radica y va mucho más allá de lo temporal. Tu fe tiene que ir a lo eterno. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Usted va a inspirar a otro hablándole de la fe que no solamente es temporal, sino de tu fe eterna. Tu fe va mucho más allá de lo temporal, porque tu fe radica en que tú en algún momento, por la resurrección de Cristo, también tú estarás con Él. ¡Qué bendito! ¡Qué bendición! Ninguna religión te da lo que Cristo te da, porque ninguna religión, sus líderes religiosos resucitaron como resucitó Cristo. Por eso ellos llegan a un punto, ellos llegan a un ícono, ellos llegan hasta cierto límite, pero nuestro Dios quebró el límite, nuestro Dios quebró la mentalidad humana. Nuestro Dios quebró el sistema religioso y resucitó entre los muertos para darnos vida y para que estemos con Él. Por eso nuestra fe no es temporal, nuestra fe tiene que ser eterna porque estaremos con Él. Por eso tus problemas, lo que está pasando, tu enfermedad, tu agonía, tu tristeza, tu divorcio es temporal porque más grande es lo que Él tiene que lo que tú puedas tener en esta tierra. Bendito sea Dios, te alabamos. Te bendecimos, te exaltamos, alabe el nombre del Señor y cuando usted salga, ve hacia el cielo y así como es grande los cielos de los cielos, así eterna tiene que ser tu fe por encima de lo que tú pienses, por encima de lo que tú estés imaginando, por encima de todos tus argumentos. Tu fe es eterna porque Él es eterno y resucitó entre los muertos. Alabado sea Dios.